Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes desde Carolina del Sur y gracias hermano por la presentación y estoy agradecido por esta oportunidad. Estoy tocando el tema de la aplicación en el día de hoy, tanto en esta hora como dentro de un par de horas. Continuamos con una segunda sesión en cuanto a este tema. Y creo que cuando el hermano Armando presenta acerca de la editorial, tal vez vaya a hablar acerca de un libro que ellos publicaron hace como año y medio, creo que fue. Y este libro trata con el tema que estoy exponiendo en el día de hoy. Así es que hoy solamente estoy dando un resumen de algunas ideas claves en el libro y básicamente introduciendo lo que se va a desarrollar, desarrollando en ese libro. Así es que si desea profundizar más sobre este tema y encontrar más detalles, más ejemplos, más información acerca de lo que voy a hablar ahora, pues le animo a que consiga el libro y espero que le sea de ayuda tanto en su propio estudio de la palabra de Dios como en su enseñanza también. Creo que tienen una hoja que les da más o menos el bosquejo de lo que voy a cubrir en esta mañana, pero la primera pregunta y lo principal que voy a cubrir en esta sesión tiene que ver con la motivación que tenemos para aplicar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué dar atención a este tema de la aplicación de la Biblia? Y creo que naturalmente sentimos el deseo, sentimos la necesidad de aplicar la Biblia. Tenemos algún entendimiento de por qué es importante, pero tal vez no hayamos todavía pensado muy profundamente acerca de los muchos motivos, las muchas razones que hay. Y esto nos sirve también como una introducción a los pasos que vamos a seguir, el método que voy a introducir a continuación. Lo otro es que hay muchos en el día de hoy que cuestionan este asunto de la aplicación de la Biblia. Por ejemplo, si uno no puede demostrar un versículo que trata específicamente, explícitamente el tema que uno está estudiando, pues la conclusión de algunos es que, bueno, la Biblia no trata con eso y tenemos total libertad cuando viene a cómo respondemos y cómo actuamos en esta área de la vida. Pero me parece que eso muestra un mal entendimiento de lo que es la Biblia, de la manera en que se supone que funciona la Biblia y aún del ejemplo que la Biblia misma nos da en cuanto a la aplicación se refiere. Así es que como fundamento para llegar a este tema, vamos a considerar por qué dar atención a la aplicación de la Biblia. Y la primera razón que le doy es que la Biblia misma exige la aplicación. Es decir, que esto no es algo adicional que tal vez pudiéramos hacer, no es algo opcional, no es meramente una idea humana, sino que de varias perspectivas la Biblia misma va enseñándonos que el Señor quiere, que el Señor exige que la apliquemos. Y esto lo vemos en varias maneras. En primer lugar, vemos que al estudiar la Biblia hay como una tensión en la materia que encontramos en las Escrituras cuando viene al tipo de material o el tipo de enseñanza que encontramos en la Biblia. Y encontramos una tensión entre lo que estoy llamando la enseñanza limitada por una situación histórica y por otro lado la enseñanza que no tiene límite histórico o cultural. Y lo pueden ver ahí en las notas, la enseñanza limitada por la situación histórica versus la enseñanza ilimitada. ¿Qué quiero decir por esto? Le doy algunos ejemplos. En el Levítico capítulo 19, en la ley de Moisés, encontramos este versículo 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada.
ese versículo no está tan difícil entender, particularmente si uno vive en una situación agricultural. No es tan difícil entender aún para el hombre moderno. Sin embargo, hay tantos que no son agricultores, que no tienen tierra en este sentido, que no van segando en este sentido. Y es algo muy específico a una situación de la vida y una situación histórica en cuanto al pueblo de Israel. Así es que yo vengo por ahí leyendo este versículo y está tan dedicado a una situación que yo realmente no voy a experimentar, no me voy a enfrentar a eso en mi vida y pudiera decir, bueno, eso es tan específico que no tiene que ver nada conmigo. Le doy otro ejemplo de esta enseñanza dedicada a una situación histórica. Y esto es en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y Pablo le podía decir eso al pueblo de los creyentes en la iglesia de Corinto, porque ellos tenían conocimiento, ya que eso era tan gran parte de la cultura donde ellos crecieron y la vida que ellos habían experimentado antes de llegar a Cristo. Pero la realidad es que la mayoría de la gente en el mundo moderno no tiene mucho conocimiento en cuanto a la idolatría que Pablo está describiendo aquí, los problemas que él está tratando cuando habla acerca de aquellas cosas sacrificadas a los ídolos. Y hay muchos pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, donde vemos que es tan específico a un tema antiguo que parece que no tiene nada que ver con nosotros. Sin embargo, hay otros pasajes, y esto existe aún en la ley del Antiguo Testamento, donde vemos que la intención no es que la verdad de esos pasajes se quede limitada simplemente a un pueblo o una situación. Y les doy aquí un ejemplo del libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículos 14 y 15. Dice Moisés en ese momento que no solamente con vosotros, es decir, aquellos que estaban ahí delante de él en ese momento, no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Es decir, que para Moisés la autoridad de su ley extendía sobre el pueblo de Israel hacia el futuro generación tras generación, gente que estaba ahí, pero también mucha gente que no estaba ahí en ese momento. Y eso nos debe hacer pensar, bueno, ¿será que este pasaje, aún el de Levítico, tiene algo que decirnos a nosotros que no vivimos en esos momentos históricos? Pero también lo vemos en otros lugares en el Nuevo Testamento. Y veo aquí Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Y se acuerdan que el libro de Apocalipsis comienza con unas cartas que el Señor les envió a ciertas iglesias específicas y trataba con problemas específicos que esas iglesias estaban experimentando. La iglesia de Éfeso, de Pérgamo y así por el estilo. Pero en el caso de esas cartas, terminan con esta declaración: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias plural. Y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y lo que estamos viendo es que aunque esas cartas fueron dirigidas a ciertas iglesias específicas y con sus problemas en ese momento histórico, sin embargo, el Señor dice, esto es para todas las iglesias. Y hay una bendición y hay una amonestación aquí que debemos de escuchar, aunque no formamos parte de las iglesias históricas o específicas que se encuentran ahí. Y hay muchos otros contrastes así en las escrituras, donde algunos pasajes son muy específicos a ciertas situaciones históricas,
pero por otro lado vemos que hay declaraciones y comentarios donde está claro el Señor está hablándole a futuras generaciones y a un grupo más amplio, más allá de la audiencia original. Así es que eso es lo que lo tenemos que tener en cuenta como parte de del requisito realmente bíblico que vayamos aplicando las escrituras. Número 2, también tenemos que hablar acerca de los géneros implícitos, los géneros bíblicos que nos enseñan, pero no de una manera explícita. La palabra géneros tiene que ver con diferentes tipos de literatura en la Biblia, ya sea narrativa o historias o poesías o epístolas y varias otras categorías de géneros que encontramos en la Biblia. Y algunos de esos géneros nos dan su enseñanza de una manera muy directa. Y me parece que por eso, por ejemplo, es que nos aprovechamos tanto y nos gustan tanto las epístolas del Nuevo Testamento, porque son tan directas en cuanto a la doctrina se refiere, en cuanto a la vida cristiana se refiere, pero no sé si han comparado la cantidad de material que no es epístola en la Biblia. La mayoría de la Biblia no es epístola. Como la mitad de la Biblia es material narrativo o historias. Y cuando uno va leyendo esas historias, no funcionan de esta manera. No es que uno lee la historia y al final, pues el autor dice, ahora bien, aquí les estoy dando el punto de todo esto. Ahora bien, aquí está el tema, aquí está la doctrina, aquí está la idea principal. No es así que se escribe una historia. Se supone que el lector de la historia vaya leyendo cuidadosamente y vaya infiriendo lo que es el tema para entonces tratar de determinar cuál es la aplicación a su vida. Y si no tenemos algún proceso que involucra ese tipo de estudio y ese tipo de inferencia que va más allá de la mera letra de la historia, pues básicamente estamos leyendo una historia nada más. Eso no funciona como alguna autoridad sobre nuestras vidas, representando la voluntad de Dios, si no inferimos lo que es el punto para nosotros. Llega a ser meramente un estudio de historia, como uno pudiera hacer en la escuela, como uno pudiera hacer leyendo cualquier libro de historia, si es que creemos, esta es la palabra de Dios, esto tiene un mensaje para nosotros. Vamos a tener que usar la mente para inferir qué es lo que Dios nos está diciendo, porque no nos dice su voluntad en tantas palabras, es algo que tenemos que inferir. Así es que especialmente con las narrativas, piensen, por ejemplo, acerca del tremendo pero pequeño libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Y aquella historia en el capítulo 3, donde ella va por la noche y se presenta a Booz y le pide que funcione en su vida como aquel protector para ella y para Noemí. Y está básicamente proponiendo un matrimonio de una manera media extraña, ¿verdad? Pues leemos eso y vemos que Dios usó esa acción y esa propuesta para proveer las necesidades de Ruth y Noemí y para también avanzar su plan redentor en cuanto al Mesías se refiere. Ahora, leemos esa historia, vemos que salió algo bueno de la propuesta. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a inferir entonces que se supone que toda propuesta matrimonial funcione de esa manera, o que si uno lo hace de esa manera, que va a tener la bendición de Dios y van a salir cosas buenas como resultado. O sea que ahora vamos a estar animando a las muchachas de nuestra iglesia a acercarse a los muchachos de noche y usar palabras como usó Ruth para proponer el matrimonio tomando esa iniciativa. No me parece que vamos a tomar esa aplicación la mayoría de nosotros, por lo menos. Y el punto es que esa historia no nos dice cuál es el punto en cuanto a esa propuesta, no nos dice cómo la debemos aplicar, pero si no usamos la lógica para determinar eso, pues
podemos llegar a una conclusión incorrecta o simplemente de nuevo estar leyendo nada más algo interesante, una historia interesante. Y eso es solamente un ejemplo en cuanto a la narrativa se refiere, pero hay muchos otros ejemplos que le pudiera dar de otros tipos de literatura. Hay que inferir algo, por ejemplo, cuando uno lee tantas genealogías en el Antiguo Testamento, cuando leemos en el libro de Cantares estas poesías de amor tan bonitas que son, pero de nuevo, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Cuando leemos que el Señor le otorga a varios profetas visiones acerca del futuro, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Tenemos que llegar a cierta conclusión porque hay veces donde eso no se dirige directamente o explícitamente a nosotros, hablando acerca del pueblo de Israel y el plan que Dios tiene para ellos, pero si no inferimos algún mensaje que abarca otros tiempos y otras culturas, pues cómo es que prácticamente esa parte de las escrituras va a ejercer su autoridad divina sobre nosotros. Hace falta algún proceso de aplicación. También vemos, esta es la tercera categoría, donde vemos que la Biblia exige la aplicación, y es que hay otros casos que pudiéramos describir como instrucción general. Hablé acerca de los géneros implícitos, y esto es parecido, donde encontramos instrucción general. Aún algo como los 10 mandamientos, donde dice que uno tiene que honrar a sus padres. Es algo bastante claro, uno entiende el concepto, pero es meramente un concepto. Cuando uno hace preguntas, bueno, ¿cómo es que debo de honrar a mis padres? ¿Cómo lo puedo hacer? El pasaje realmente no te da la respuesta a esa pregunta. Y la realidad es que la manera en que uno va a honrar a sus padres depende de varios factores. Los detalles dependen de varios factores. Por ejemplo, la edad que uno tiene. ¿Cómo es que un niño de 5 años honra a sus padres? ¿Cómo es que un niño de 13 años honra a sus padres? ¿Cómo es que un joven adulto de, vamos a decir, 30 años honra a sus padres? ¿Y cómo es que alguien de mi edad o alguien mayor aún que tiene padres ancianos, cómo es que en ese momento de la vida uno va a honrar a sus padres? Depende muchísimo de la edad del hijo y también de la edad del padre y de otros factores culturales y situacionales. O sea, honrar a sus padres es un principio muy general que abarca muchos detalles de aplicación que dependen de otros factores de la vida cotidiana fuera de lo que la Biblia realmente dice. Y si no hacemos el trabajo para llegar a esa aplicación, considerar esos factores, pues realmente ese principio no está transformando, no está afectando nuestras vidas. Tenemos que pensarlo más allá de lo que dice la palabra de Dios para que podamos llegar a alguna aplicación que realmente comienza a tocarnos. Pudiéramos poner otros ejemplos. Le doy aquí uno del Nuevo Testamento también que tiene que ver con la familia. Cuando Pablo le dice a los maridos, Efesios 5:25, que debemos de amar a nuestras esposas, a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso está claro en lo que está actualmente diciendo. No es tan difícil de interpretar. Uno lo puede entender leyendo las palabras claramente. No hay que hacer algún tipo de estudio muy profundo. Si uno conoce la historia de Jesucristo y lo que él hizo en la cruz por nosotros, vamos a entender el concepto de entregarnos en amor por nuestras esposas y para suplir sus necesidades.
Sin embargo, todavía al decirlo de esa manera, esa instrucción es demasiado general para que actualmente toque mi vida. Porque si me acerco a eso y lo tomo de una manera muy literal, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que pedirle a alguien que me colgue en una cruz. Tengo que literalmente o físicamente morir por mi esposa. No, esto está hablando de la actitud que uno está dispuesto a sacrificar en cualquier manera que haga falta para suplir las necesidades de su esposa. Y cuando uno comienza a ver, bueno, ¿cuáles son las necesidades de mi esposa? Eso va a depender mucho de la esposa que uno tenga. ¿Cuáles son las preferencias de mi esposa? ¿Cómo puedo yo sacrificarme por ella para mostrarle amor a ella en una manera que ella realmente lo acepte como amor? Y hay algunos detalles de personalidad, hay algunos detalles hasta de cultura que entran en este asunto de los detalles de cómo muestro amor. Tal vez la manera en que yo le muestre amor a mi esposa, su esposa no lo considere muy amoroso porque tiene diferentes preferencias y diferentes deseos y situaciones diferentes a la mía. Así es que hay que evaluar precisamente la esposa que yo tengo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, y es algo muy particular a mi situación individual. Pero si yo no, de nuevo, uso la cabeza para determinar esos detalles, entonces, ¿qué prácticamente significa el amar a mi esposa? No significa nada. No, prácticamente no está afectando mi conducta. Yo tengo que estudiar la situación para poder entonces aplicar más específicamente el principio general que tiene que ver con el amor a mi esposa. Y esos son algunos ejemplos de esta instrucción general que vemos en muchísimos lugares de la Biblia. Pero quisiera hablar de una cuarta categoría y es lo que estoy llamando la instrucción paradigmática. Ahora, tal vez esa frase no la haya escuchado anteriormente. La instrucción paradigmática. ¿Qué quiero decir? La palabra paradigmática se refiere a un modelo o un patrón o un ejemplo que nos enseña ciertas ideas y valores a base de algo muy específico, pero infiero una enseñanza más general que me sirve como modelo y entonces tomo ese modelo y lo voy extendiendo a otra situación parecida, pero sin embargo también diferente a la situación original. Le doy un ejemplo del Antiguo Testamento, de nuevo de la ley de Moisés, en Levítico 19, pero el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Ahora bien, esta es una declaración en cuanto a la manera en que debemos tratar o no tratar a personas sordas y personas ciegas para lastimarle de alguna manera, ya sea por medio de nuestras palabras o por medio de nuestras acciones, poniéndole tropiezo, por ejemplo, a un hombre ciego. Pero mi pregunta es esta. ¿Es realmente el deseo de Dios que limitemos la enseñanza de ese versículo simplemente a los temas que se mencionan aquí de una manera directa? O sea, que esto solo trata con los sordos y con los ciegos y no tiene nada que decirle a otras situaciones paralelas. Por ejemplo, si es una persona que tiene alguna limitación física que le afecta en cuanto a las piernas y pasa su vida en una silla de ruedas, o tiene alguna otra limitación en cuanto a otra parte de su cuerpo, sus manos, ¿verdad? Pudiéramos pensar acerca de otros ejemplos
donde una limitación física le pone a la persona en una situación de desventaja porque que le cohíbe lo que puede hacer en la sociedad. ¿No tiene este versículo algo que decir en cuanto a esas situaciones también? Me parece que es obvio. O sea, Dios no se está limitando a los sordos y los ciegos, sino que por medio de esos detalles está poniendo ejemplos que enseñan un principio o un modelo o un patrón, una paradigma más amplia que habla a otras situaciones paralelas. Y es lo que estamos diciendo cuando hablamos de la instrucción paradigmática. Aquí le doy otro ejemplo. Proverbios capítulo 1, donde el padre le está advirtiendo al hijo acerca de ciertas personas que no debe seguir, que no debe tener como amigos. Dice, hijo mío, versículo 10, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Acechemos, y entonces dice, si dijeron, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y lo que yo quisiera preguntar acerca de ese pasaje es, ¿qué hubo si yo me encuentro como joven con gente que tal vez me están tentando a hacer el mal, pero no usan esas palabras específicas? O sea, yo personalmente nunca he oído a alguien que me diga, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, vamos a tragarnos a esta gente como el Seol. Entonces, si no me enfrento con esos detalles y no escucho esas palabras específicas, quiere decir que este pasaje no me dice nada a mi vida, que no tiene nada que ver conmigo, ya que yo no me enfrento con esa situación específica, ¿verdad? ¿Quién va a decir eso acerca de un pasaje como este? Creo que está implicado aquí que esto es un ejemplo de los tipos de cosas que uno pudiera escuchar de parte de amigos indebidos, pero si usan esas palabras o no, si tienen otras palabras para comunicar que están guiando al joven en una dirección incorrecta, violando la palabra de Dios, pues también esta es una advertencia para el joven en esa situación también. Es decir, que esos detalles no se deben limitar a los detalles, sino que están enseñando un modelo del tipo de cosa que uno pudiera enfrentarse, aunque sea con otros detalles y con otras palabras. Y del Nuevo Testamento le comparto Gálatas capítulo 5, que nos habla acerca de las obras de la carne y también del fruto del Espíritu. Y a lo mejor conocemos esas palabras, esas listas bastante bien. Pero fíjense que después de poner la lista de las obras de la carne, Pablo dice esto: cosas semejantes a estas. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hablando acerca del fruto del Espíritu, nos da la lista de 9 características y dice, contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que esta no es una lista exhaustiva que nos da todas las obras de la carne o todo el fruto del Espíritu, sino que es una lista representativa. Es un ejemplo de la instrucción paradigmática. Nos da suficientes detalles para aprender ciertas categorías, pero al evaluar la vida, al evaluar nuestro corazón, al evaluar el mundo, sabemos que hay muchas otras cosas semejantes a estas,
paralelas a estas, que son obra de la carne por un lado o fruto del espíritu por otro lado. Y es otro ejemplo de esta instrucción paradigmática. Así es que lo que hemos visto es que uno de los grandes motivos por los cuales le damos atención a la aplicación es que la Biblia misma la exige al darnos una gran variedad de enseñanza. Enseñanza que parece ser limitada. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pero también enseñanza ilimitada. Géneros implícitos, instrucción general, instrucción también paradigmática. Pero también les comparto una segunda razón, un segundo motivo. Y en segundo lugar, porque la santificación demanda una aplicación. No solamente la naturaleza de la Biblia y cómo funciona, sino también la naturaleza de la santificación, el desarrollo de la santidad en nuestras vidas. No es algo puramente objetivo, que es solo asunto de tratar con definiciones de palabras en las Escrituras, sino que tiene que ver con varios aspectos subjetivos también. Y en primer lugar, el corazón. La Biblia se dirige muchísimo al problema del corazón humano. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Eso no es meramente asunto de lo que diríamos exégesis, sino que estamos tomando el fruto de la exégesis o la interpretación de la Biblia y lo estamos usando como si fuera un espejo para revelar mejor la condición de nuestros corazones para que podamos guardar el corazón. O como Cristo mismo había dicho, que el mandato principal es amor a Dios y el segundo, amor al prójimo. Estamos hablando de los afectos o las disposiciones del corazón. No puedo quedarme satisfecho que, bueno, ya entiendo este versículo. Y este versículo me dice en detalle lo que debo de hacer. No, la Biblia también te revela la condición, te expone la condición de tu corazón y vas a tener que analizar lo que está sucediendo adentro en términos de tus valores y tus motivos y tus deseos. Es una parte de la aplicación. Y si no llevamos nuestro estudio bíblico y nuestra enseñanza a ese punto, realmente no estamos contribuyendo a la santificación del pueblo de Dios como la Biblia requiere. Y en segundo lugar, la Biblia también nos llama a desarrollar discernimiento. Discernimiento no tiene tan solo que ver con evaluar la condición de mi corazón, sino también evaluar la realidad del mundo afuera de mí. Y no es verdad que vamos a encontrar un capítulo y un versículo acerca de cada tema o cada asunto en el mundo contemporáneo. Por eso existe la realidad del discernimiento. Es una capacidad para evaluar a base de la enseñanza bíblica a asuntos y aspectos externos en la vida que vivimos. Y en el Nuevo Testamento hay dos verbos que tienen que ver con el discernimiento. Primero está el verbo diacrino, que quiere decir el hacer distinciones. Como habla el autor de Hebreos, diciendo que en el versículo 14 de Hebreos capítulo 5, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El punto no es meramente estudiar y definir, ni tan solo obedecer, sino que es desarrollar esta capacidad por medio del uso práctico para que podamos distinguir entre el bien y el mal. Y la otra palabra es la palabra dokimazo, que quiere decir el poner a la prueba para entonces aprobar o si fracasa la prueba, pues desaprobar. Y por ejemplo, en Efesios capítulo 5,
Pablo nos dice en el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y él no está hablando ahí simplemente acerca de obedecer mandatos claros. Él está hablando acerca de usar la Biblia para poner a prueba lo que está afuera de la Biblia y determinar si es algo debido o indebido. Y de hecho, no tiene solo que ver con lo que es bueno y malo. También puede tener que ver con lo que es mejor. Y de eso habla Pablo en Filipenses capítulo 1, cuando está orando por los hermanos en la ciudad de Filipo, y dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El Señor desea que lleguemos a probar no solo lo que es básicamente aceptable, ya que no es inmoral, sino que lleguemos a aprobar lo que es mejor, lo que es excelente. Y de nuevo, el punto es que eso no lo podemos hacer simplemente por medio de la interpretación bíblica. Eso es una destreza que desarrollamos por medio de la madurez y por medio de crecer en la capacidad de evaluar, de aprobar. Así que ese aspecto de la santificación exige aplicación. Y la tercera razón, rápidamente, por la que le damos atención a la aplicación es porque fácilmente se pueden cometer errores en la aplicación. No es algo que podemos tomar por sentado, que lo vamos a hacer naturalmente, que lo vamos a hacer correctamente, que lo vamos a hacer consistentemente bien, pero la realidad es que se cometen muchos errores en la aplicación. Hay algo por lo menos, por ejemplo, que se llama el moralismo, donde estamos deduciendo ideas morales que, aunque no sean erróneas generalmente hablando, tampoco es que se enseñan en el pasaje del cual lo estamos infiriendo. Ese error, el moralismo. También existe lo que se llama la alegorización, que tiene que ver con el deducir muchas lecciones teológicas, doctrinales, espirituales acerca de Cristo o otro tema, de nuevo de un pasaje, especialmente en el Antiguo Testamento, que no está enseñando eso, porque estamos tan interesados en encontrar a Cristo o llegar a alguna aplicación que vamos sacando eso de donde realmente no está a base de una interpretación responsable. Y entonces está lo que pudiéramos llamar generalmente hablando la decontextualización. Quiere decir que tomamos nada más una pequeña frase, un dicho, y eso como que ahora llega a tener una vida propia, totalmente desconectado de lo que se está diciendo en el contexto donde ocurrió. Decontextualización. Y le dejo un ejemplo en cuanto a ese punto se refiere. Es un famoso versículo en el Nuevo Testamento, Filipenses 4:13, donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo en nuestra cultura, aún entre aquellos que tal vez no conozcan al Señor, ha tomado una vida propia totalmente separada del contexto original. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso no lo dio para que sirviera de un lema para un equipo de baloncesto, de fútbol, que está en una competencia, en un campeonato, diciendo, queremos ganar, vamos a orarle al Señor que nos ayude, ya que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo ganar este partido porque Cristo me está fortaleciendo. Eso no tiene nada que ver con lo que Pablo está hablando en Filipenses 4. Pablo está hablando acerca del sufrimiento que él está experimentando como siervo de Dios, lo que él ha tenido que soportar de cárcel y de hambre y de látigos y su vida amenazada.
y que él ha podido continuar, perseverar fielmente en tiempos muy malos como aquellos, o también en tiempos más livianos, en esos extremos de situaciones, especialmente las muy difíciles. Yo he podido perseverar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si quisiéramos aplicar un versículo como este a un partido, realmente tuviera una aplicación más natural. Si lo aplicamos a cómo un equipo responde cuando pierde un juego, cuando está tentado a ponerse airado, amargo, algo así, enojado, no, esto en la providencia de Dios es lo que Él me ha dado. Todo lo puedo en Cristo, es decir, puedo perseverar y mantener mi confianza en Él, aunque sea difícil la situación. Ese es el énfasis del contexto de ese pasaje, una aplicación más natural a lo que se está tratando en ese contexto. Bueno, cuando regresamos en mi segunda sesión más tarde, pues vamos a hablar más acerca del cómo aplicar, pero después, espero que esto nos haya dado una buena base en cuanto al porqué de la aplicación. Muchas gracias.